nuestros 10 mandamientos. Y bueno, estamos analizando cada noche los 10 mandamientos. Y espero que pueda ser de utilidad para nosotros, de reflexionar en nuestro Dios. Y especialmente los mandamientos reflejan el carácter de Dios, hemos dicho. Y el carácter de Dios, la esencia de Dios es amor. Así que vamos a ver también esta noche cómo este mandamiento también refleja el amor de Dios. Y el segundo mandamiento nos dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Bueno, este mandamiento tiene varias cosas para estudiar, descubrir, y algunas cosas que nos inclinan algunas interrogantes acerca de Dios también, que vamos a intentar de explicar en esta hora. Ahora, este mandamiento, ¿no es cierto?, nos va a hablar de la dimensión de Dios, en verdad. Es necesario y está muy relacionado con el primero, pero nos habla un poco de cuál es la dimensión que nosotros, en lo personal, debemos tener de este Dios. No sé cuánto a ustedes a veces su hijo, su hija le ha pedido llevarlo a una montaña para alcanzar el sol con las manos. O como les contaba la historia ayer de ese niño que quería vaciar el océano en un pequeño hoyo en la playa. No es que los niños se crean más grandes, sino que ellos achican la naturaleza a su propia dimensión. Creen que es fácil alcanzar el sol con las manos o vaciar el océano, porque ellos achican a su dimensión, en su perspectiva como niño, la naturaleza. O un hombre, ¿no es cierto?, en la montaña o en la selva, que hace una imagen y dice: este es Dios. No es que quiera decir que es Dios en sí mismo, sino que dice: este es Dios, esta imagen me va a ayudar a adorar mejor a Dios. Y adoran a esa imagen como si fuera Dios. Pero ellos tienen un mismo error. El niño que quiere alcanzar el sol, o aquel que trata de poner a Dios en una imagen para adorarlo, cometen un mismo error. Cuando Salomón terminó el templo que erigió en honor a Dios, que era ahora el templo que había tenido siempre Israel como una tienda, y ahora era el templo que construyó Salomón en Jerusalén, y donde el pueblo de Israel venía a adorar a Dios, lo que hemos conversado durante las últimas semanas. Hablamos mucho del templo y sus fiestas durante la Semana Santa. Bueno, se realizaba en este templo, que fue varias veces destruido, reconstruido, y que es el templo al que visita Jesús cuando está en esta tierra. Y cuando él hace una oración de dedicación a este templo, en una parte de esa oración, en segundo de Crónicas 6:18, dice: «Mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? Y aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que he edificado?». El error que a veces se comete es empequeñecer a Dios. Y cuando alguien hace una imagen, queriendo adorar a Dios a través de esa imagen, está empequeñeciendo a Dios. Está tratando de poner a Dios dentro de algo que no es posible. El templo de Jerusalén no era la intención de tener una imagen de Dios, no la tenía. Era el lugar donde se adoraba a Dios y donde se realizaban los sacrificios y todo lo que Dios había pedido, que simbolizaban a Jesús, que vendría más tarde como Mesías y moriría por nosotros en la cruz. Así que cuando nosotros tratamos de hacer una imagen de Dios, lo empequeñecemos, lo colocamos al nivel humano. Y es lo que hacían los paganos y la gente antigua, los pueblos antiguos, con los dioses. Ellos hacían figuras de esos dioses porque los colocaban al nivel de ellos. Y por eso
la mayoría de los pueblos eran politeístas, porque un solo Dios no podía contener todo lo que ellos necesitaban. Entonces tenían una diosa de la fertilidad, tenían un dios de las cosechas, el dios sol, el dios naturaleza, el dios de esto y el dios de lo otro. Porque no había un dios que lo contuviera completamente, y entonces hacían muchos dioses de acuerdo al tamaño de su imaginación. Y por eso empieza el politeísmo, la idea de que hay muchos dioses. Y como esos dioses eran pequeños, no podían creer que uno solo bastaba para atender las múltiples necesidades de la humanidad. Y por eso existían tantos dioses. Pero nosotros nos encontramos con un Dios supremo, único. Por eso este mandamiento está tan relacionado con el primero. Él dice: no tendrá dioses ajenos. ¿Por qué? Porque basta un solo Dios. Oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Porque no necesitamos nosotros de muchos dioses, porque tenemos un solo Dios supremo, completo, total para nosotros. Por eso no era necesario tampoco hacer imágenes. Cuando la iglesia primitiva comenzó, la iglesia cristiana, después que Jesús se marcha y comienza la iglesia, los apóstoles comenzaron y los discípulos de Jesús a predicar fuertemente, con mucho fervor, que apenas en un par de siglos la iglesia y el mensaje cristiano estaba predicado por gran parte del mundo conocido. Y entonces la iglesia, que había sido una iglesia perseguida, una iglesia que había querido ser destruida, la iglesia de las catacumbas, se conoció, se escondían los cristianos, pero allí los sacaban y los llevaban al circo romano para morir allí. Esa iglesia que cuando llegó finalmente a ser conocida, el mensaje aceptado, entonces llegó a ser la iglesia oficial del Imperio Romano, y Constantino llegó a convertirse en cristiano, y allí la iglesia entonces ahora fue la iglesia oficial, el cristianismo fue la iglesia oficial y popular del Imperio Romano. Y ahí comenzaron a complicarse las doctrinas cristianas, porque con el afán de cristianizar al paganismo, se comenzaron a hacer concesiones a los paganos. Como los paganos estaban acostumbrados a tener imágenes de sus dioses, comenzaron a hacer imágenes de los santos, de Cristo, de las deidades cristianas, de la deidad cristiana, queriendo imitar un poco para que los paganos como que no echaran de menos. Se cambió el día de reposo, como vamos a estudiar un poco más adelante, del sábado al domingo. Ellos tenían deidades femeninas y se empezó a levantar a María, la madre de Jesús, como la deidad femenina. Y comenzaron en ese tiempo a entrar estas doctrinas que ya estaba predicho por Daniel, de que iba a ser así, que vendría un poder que cambiaría los tiempos y la ley. Y es por eso que en el catecismo católico, cuando usted ve los mandamientos, y quienes son católicos seguramente nos están viendo, muchas veces han leído los mandamientos que están en la Iglesia Católica o en el catecismo, o cuando los preparan para la primera comunión, la confirmación, no está este mandamiento. Este mandamiento no está. No, en ninguna parte en los 10 mandamientos católicos dice que no adorarás imágenes. Y justamente se saca este mandamiento porque no lo estamos cumpliendo. Y ahora, la explicación que da la Iglesia Católica, como usted pregunta, es que la Iglesia tiene la autoridad, ¿no es cierto?, en cambiar las cosas, y pueden cambiarlo. Pero lo vimos ayer, y el primer día especialmente, que dijimos que Cristo dijo que no ha venido a cambiar los tiempos y la ley. Ni una jota, ni una tilde cambiará de la ley. Ni Cristo lo hizo, nadie puede hacerlo. Así que este mandamiento sigue vigente. Lo otro que pasa aquí también, y entonces allí comienza a haber una serie de santos y de imágenes. Y se le da la idea de adorar imágenes. Incluso muchos de estos santos hoy día tienen fiestas que la gente va y hace largas peregrinaciones
multitudinarias manifestaciones, ¿no es cierto?, peregrinaciones a ciertos santuarios para adorar a estas imágenes. A veces nos dan la explicación y dicen, no, es que a través de ellos llegamos a Dios, pero están adorando esa imagen y son veneradas, adoradas realmente, y donde se mueve también muchísimo dinero, lamentablemente, pero allí están estos multitud de santos, y saben, estas personas llegaron a imaginar que Dios necesitaba un ejército de intercesores alrededor de su trono que clamaban día y noche para conseguir que nos ayude Dios. Es decir, como que Dios necesita de un montón de personas que estén rogando por nosotros. Entonces yo me imagino a veces, si esto fuera verdad, entonces un montón de, mira, Diosito, Edgar no es tan malo, perdónalo, Diosito, si Edgar es buenito, por favor. No, nosotros no tenemos un Dios así, un Dios al cual hay que rogarle, ya lo vamos a ver enseguida. Y en este concepto de estas imágenes, estos santos que son adorados y que deben estar alrededor del trono de Dios rogando por nosotros, hay dos conceptos que son absolutamente equivocados. El primer concepto es el concepto de la muerte. Porque daría la impresión que estos santos al morir entonces se van al cielo, como son tan buenos, se van al cielo. Y esto nace de un concepto no bíblico, un concepto griego, donde dice que el ser humano es una dicotomía, es una parte el cuerpo y otra el alma, y que el cuerpo es la cárcel del alma. Entonces cuando el cuerpo muere, el alma se deja libre y va, si fue bueno y se portó bien con Dios, va al cielo. Si no, dicen los hermanos católicos, al purgatorio, donde van allí a purgar sus pecados para ver si pueden pasar al cielo, o si no, se van directamente al infierno. Bueno, como hemos estudiado las noches anteriores, especialmente cuando estudiamos Apocalipsis, descubrimos que el infierno primero no existe. Ahora, otra cosa, yo he estado en muchos funerales, he hecho yo personalmente muchos funerales, pero he estado presente en muchos funerales de muchas iglesias, incluso de ateos. Pero nunca he escuchado a alguien que mande a esa persona al infierno. Y les aseguro que he estado en algunos funerales de personas que no eran tan buenas ni muy queridas. Pero nadie se atreve a mandar a alguien al infierno. Menos mal, porque el infierno no existe. Y esto nace de una concepción equivocada de la muerte. ¿Cuál es la concepción bíblica de la muerte? Primero, para la Biblia, el ser humano es un todo. El ser humano es todo. No es una parte. Dios creó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente o un alma viviente. El alma viviente es el todo. Decíamos días atrás, estudiando este mismo tema en Apocalipsis, que antiguamente, los más viejitos como yo, ¿no es cierto?, se van a acordar que era muy común que alguien llegara de la calle y dijera, uy, no hay un alma en la calle, ¿cierto?, cuando no había nadie. O un comentarista deportivo por ahí, 70.000 almas vibran en el estadio. ¿Qué? ¿70.000 espíritus? No, personas, porque para la Biblia el alma o el ser viviente es la persona completa. Y cuando Dios te retira el soplo de vida, entonces se desarma. El hombre ya no existe. El hombre vuelve al polvo que lo es, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio, pero es el espíritu de Dios, no es el espíritu de vida, no es un espíritu personal. Y la Biblia es muy clara en Eclesiastés 9, 5, 6 y 10, dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza. Porque en el Seol, es decir, la tumba, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Este texto es clarísimo. Este es el concepto bíblico. Por eso cuando Cristo habla de la muerte de Lázaro, en Juan capítulo 11, él dice, nuestro amigo Lázaro duerme, voy para despertarlo. Y los discípulos pensaron que
hablaba de dormir el sueño. Él dice, no, él ha muerto, porque para Cristo la muerte era un sueño. Cristo no compara la muerte con algo terrible. Hay muchas personas que le tienen mucho miedo a la muerte, pero la muerte no es terrible, porque la muerte es un sueño. Así como muchas veces tú llegas a casa con ganas de dormir porque estás cansado, bueno, en la muerte es eso, el término de una ardua tarea de trabajo durante muchos años y vas a dormir. Y tú mientras duermes no sabes lo que pasa a tu alrededor. Es un sueño profundo la muerte. Por lo tanto, no, esto de tener estos santos interviniendo por nosotros en el cielo, no va con la doctrina, con la creencia de la Biblia, no de la iglesia, sino de la Biblia, de que los muertos nada saben. Entonces, ¿cómo un santo podría estar interviniendo ante mí, ante Dios por mí, si él está durmiendo? Además, si esto fuera verdad, de que el hombre, ¿no es cierto?, el alma va a algún lugar por allí, ¿dónde está alojada toda la información de quién es el hombre? En la mente. Y cuando tú mueres, yo muera, o alguien muere, ¿qué pasa con la mente, el disco duro? Se muere. Por lo tanto, ¿cómo podría tener la información de quién es cada uno? Es una cosa lógica. Otra cosa lógica que yo compartía días atrás con ustedes es que si yo me fuera al cielo, ¿sería feliz en el cielo viviendo, mirando hacia la tierra? Porque debería mirar la tierra si voy a intervenir por alguna persona. Muchos dicen, no, mi abuelito me está ayudando, mi papá está allá arriba, él me cuida, me ayuda. ¿Sería feliz esa persona en el cielo viendo cómo sufrimos en esta tierra? Viendo lo que estamos sufriendo ahora, esta pandemia. Esos millones que estuvieran en el cielo estarían felices viendo cómo la tierra sufre. Por supuesto que no. Por eso Dios decide que cuando uno muere, duerme, muere, y será resucitado por Cristo, como estudiamos la semana pasada. Gracias a la resurrección de Cristo también nosotros se nos promete la resurrección. Y el mismo credo católico lo dice, ¿no es cierto? Creo en Jesucristo, que fue al cielo y de donde vendrá a resucitar a los muertos. Creo en la resurrección de los muertos, dice. Entonces, si estuviéramos en el cielo, ¿a quién vendría Jesús a resucitar? Por lo tanto, el hombre muere, duerme. Así que sería muy difícil tener esta cantidad de santos que están interviniendo ante Dios. Y el segundo concepto con esto, fuera de este concepto bíblico de la muerte, que los muertos nada saben, es el concepto del amor y de la grandeza de Dios. Isaías 49, 15 y 16 es un hermoso versículo que dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Qué maravilloso. Este Dios nos ama, se olvida. Entonces, tener un conjunto de santos que estén rogando por nosotros no tiene razón de ser. La idea de la intercesión de parte de los santos difuntos es una violación al segundo mandamiento. No corresponde. Porque yo creo en un Dios que me ama, en un Dios que incluso dice, si mi madre se olvidara de mí, es muy difícil que una madre se olvide de un hijo. Hay casos, pero son muy excepcionales. Pero aunque así ocurriera, dice la Biblia, dice Dios, yo nunca me olvidaré de ti. Entonces, ¿por qué yo necesito de un montón de santos que estén rogando ante Dios si Dios jamás se olvida de mí? Porque Él me ama, porque Él está conmigo. Por lo tanto, no debemos pensar, ¿no es cierto?, en que ese Dios se va a olvidar de nosotros. Por eso Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues, que dice confiadamente al trono. ¿Quién se acerca al trono? Nosotros. Nosotros podemos directamente ir a Dios. Y esto es lo que se conoce en la
en la doctrina cristiana como el sacerdocio de todos los creyentes. Cada creyente tiene acceso, no necesita ahora un representante, un intercesor ante Dios, porque dice Hebreo, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Tú, a través de la oración, puedes ir y pedir perdón a Dios. No necesitas de un intercesor para que Dios te perdone. Por eso tampoco la confesión, que es también una doctrina que surge en el momento que la iglesia se hace famosa en Roma, de yo confesar a un ser humano. No, yo me confieso directamente a Dios. Por lo tanto, porque tengo acceso directo al trono de Dios. ¡Qué maravilla! Y dice que allí yo puedo alcanzar oportuno socorro. Un día Jesús le dijo a sus discípulos que marcharan en la barca y él se quedó allí en la playa. Y a en la madrugada vinieron vientos muy fuertes y estaban a punto de zozobrar la barca. Y entonces apareció Jesús caminando sobre el mar. Y cuando vio Pedro que venía, Jesús le dice: Señor, si eres tú, deja que vaya a ti. Y él comenzó a caminar también sobre el mar, Pedro. Pero en un momento comenzó a mirar lo que estaba a su alrededor. Y empezó, dice la Biblia, vio el viento. El viento no se puede ver, pero sí lo sintió. ¿Qué es lo que quiere decir? Que dejó de fijar su vista en Jesús y comenzó a mirar el viento, la tormenta, lo que estaba a su alrededor. Y le pareció tan grande que comenzó a hundirse. Y él clamó, dice: Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo levantó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dudó de que Dios podía sostenerlo. ¿Por qué? Porque dejó de mirar a Jesús. Por eso tú tienes que mirar directamente a Dios. Y no tienes que dudar. Porque ese Dios que dice no tendrás imágenes, porque no las necesitas, porque yo soy un Dios de amor. Un Dios suficiente, que todo lo puede. Y por lo tanto, cuando tenemos duda, cuando tenemos angustia, estamos violando el segundo mandamiento también. Porque no creemos en el gran poder de este Dios y colocamos a este Dios a la naturaleza humana desde la perspectiva nuestra. Ese es el problema. Para nosotros a veces los problemas son gigantes y sin lugar a dudas que hay problemas que son insalvables, problemas que se nos vienen encima como una gran bola encima. Pero Dios nos invita a creer en Él. Nos invita a creer que nos salva, que nos ama. No hay nada imposible para la fe. Por eso Cristo dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, moveréis los montes de aquí para allá. No está hablando del porte, está hablando que la fe va creciendo en la relación con Dios. Ese Dios que te ama, lo puede todo. No tienes que mirar a través de cierta imagen a Dios, porque lo único que vas a hacer es colocar a ese Dios en la dimensión humana. Y Dios, por supuesto, que es mucho más que esa dimensión para ti y para mí. Así que no dudes de ese Dios amoroso. Dios no es pequeño, Dios es un Dios grande, por eso no necesitamos de imágenes. ¿Y qué pasa cuando adoramos imágenes? Miren, el Salmo 115, 4 al 8 dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. La Biblia, cuando habla de una imagen, incluso aunque represente algo solamente o que quiera representar a Dios, ya lo dijimos, tener una imagen de Dios es achicar a Dios a la naturaleza humana. No hay nada que lo contenga, por lo tanto no debemos tener esa imagen. Pero dice: si adoro una imagen que es obra de manos de hombre, dice, tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan.
no hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Este es un tremendo salmo. Ahora, yo estoy leyendo la Biblia, no estoy diciendo lo que Edgar Bociso piensa o lo que la iglesia, la cual represento, la iglesia adventista, dice, ¿no? Es lo que la Biblia dice. Entonces, cuando yo confío en una imagen, ya sea de madera, de plata, de oro, lo que sea, ¿cómo creo en eso? Si tienen boca más no hablan, tienen ojos más no ven, tienen orejas más no oyen, tienen narices más no huelen, manos tienen no palpan, tienen pies no andan, no hablan con su garganta. ¿Y qué pasa? ¿Cómo van a hacer algo por mí? Si no son más que un pedazo. Porque no están vivos. Primero que nada, acuérdense el concepto de la muerte. Y segundo, no podemos empequeñecer a Dios o tener un Dios que es tan tirano que necesita un montón de alguien que le ruegue. No, Dios nos ama. Y semejante a ellos son los que los hacen. Y cualquiera que confía en ellos. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque podemos llegar a ser como esos ídolos. Ayer hablábamos de que hoy día no adoramos dioses, otros dioses como los paganos, pero sí adoramos dioses y también tenemos ídolos. Mucha gente a veces sigue a personas como ídolos y hay gente que los llega a adorar. Y a veces cuando llegan artistas al país y se llenan los hoteles para ver si se asoma por la ventana y le hace un saludo, y es lo máximo. O si llega a salir y le tocan la mano, como si fuera... esos son ídolos. ¿Y qué pasa? Cualquiera, ¿no es cierto?, que confía en ellos, si llega a ser semejante a ellos. Y hay una palabra un poco dura que voy a presentar, que dice Romanos 1, los versículos 23, 24 y 28 al 31. Mire lo que dice. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Está aquí hablando el apóstol Pablo, aquellos que adoraban en ese tiempo, también aves, ídolos, etc. Incluso mataban a animales que los mataban adorando a sus dioses, y quien comía de esa carne estaba adorando al Dios. Por eso varias veces Pablo dice: no comáis de esa comida, etc. O nadie nos juzgue si tú no sabías, bueno, y orabas a Dios, no era problema, pero así lo hacía la gente. Y hacían semejanza de imagen de hombre corruptible. Aquel que es un ídolo para algunos no es más que un hombre corruptible, es un ser humano, que no puede ponerlo al nivel de Dios, como la historia de anoche de la chica que adoraba a su novio, lo amaba y era casi su Dios, y se dio cuenta que lo único que hacía él era dañarla. Finalmente la daña. Y eso hacen los ídolos humanos. Por lo cual también Dios los entregó, dice, a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué son estas concupiscencias a las cuales los llevan los ídolos humanos? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Y qué son esas cosas? Dice el versículo 28, 29, dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Cuántos que siguen ídolos humanos a veces hacen estas cosas? No hacen caso a sus padres, no respetan a los demás, porque siguen la idea de ciertos ídolos humanos y finalmente los destruyen. Llegan a ser como ellos, como dice la Biblia. Por eso no debemos adorar imágenes. No tenemos que tener ídolos a los cuales seguir. Al único que debemos seguir es a nuestro Dios maravilloso, extraordinario, si no llegamos a ser como ellos. Por eso debemos tener cuidado. Este mandamiento es muy serio.
Y hay una parte del mandamiento que deja un poco confuso a algunas personas. Y en el versículo 5 y 6, la segunda parte del 5 y el 6 dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Una lectura rápida de esto da la impresión de que Dios castiga la maldad de aquellos y los castiga a los hijos, a los nietos y a los bisnietos. Entonces uno dice, ¿cómo este Dios que es capaz de castigarlos de esta manera? ¿Y qué tiene culpa el hijo, o el nieto, o el bisnieto? Pero miren, pongan atención en la palabra, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Lo que está diciendo aquí, que lo que tú haces trae consecuencias sobre tu generación, sobre tus descendientes. Tu maldad va a dar consecuencia a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos. Y es lo que pasa cuando tú tienes una idea errónea de Dios, la traspasas a tu generación, a tus descendientes. Y ellos la van traspasando a otros. Y seguramente tú, en lo que yo he dicho hoy día, más de alguien está diciendo, pero es que mi mamá, mi papá, mi abuelito me enseñaron de esta manera. No es lo que ellos me enseñaron. Y a veces nos han criado de tal manera que debemos seguir al pie de la letra lo que otros nos enseñaron. Pero cuidado, ya lo vamos a ver cuando veamos el quinto mandamiento. Respetar a los mayores o a nuestra descendencia no significa hacer todo lo que ellos dicen, cuando no está de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces aquí no está diciendo que Dios te va a castigar por lo que hizo tu padre. Lo que hizo tu padre te va a seguir. Pero Dios es este Dios tan misericordioso que tú puedes romper esa cadena. No necesitas tener que seguir siendo como ellos, como estudiábamos recién, y sufrir en las manos de las imágenes o de los ídolos humanos. ¿Por qué? Porque Dios hace misericordia, dice, a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Cuando tú amas a Dios, cuando guardas sus mandamientos, entonces Dios hace misericordia, no importando lo que haya pasado para atrás. Esta maldad puede alcanzar, pero la misericordia va a millares. Porque a todo aquel que le acepta, a todo aquel que busca a Dios, Dios le hace misericordia maravillosa. Porque es un Dios de amor. Y Jesús dijo, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Por supuesto, porque Cristo era Dios con el Padre y con el Espíritu Santo. Aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén. Entonces, ¿puedo pensar en un Dios tan distante que necesita de un séquito de santos para que me acepte? Si mismo Cristo dice y le pide que nos lleve donde Él está, para que estén conmigo, para que vean mi gloria. Es un Dios que desea que compartamos también la gloria de Cristo, para estar donde Él va a estar, en ese santuario de Dios maravilloso. Y el Salmo 119, 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Por eso, con humildad debemos ir a Dios y pedirle que nos ayude a amar su ley. Porque cuando amamos la ley de Dios, no hay tropiezo. No tenemos que ser como ellos, como los ídolos humanos. No tenemos que caer en adorar algo que no habla, que no oye, que no, porque tenemos un Dios que oye, un Dios que habla, un Dios que ama, un Dios que es inconmensurable. No necesito hacer una imagen de ese Dios, porque Dios no se contiene allí. Dios es mucho más que eso. Y no te olvides, cuando tengas un problema,
pídele a Dios que te ayude a verlo con la dimensión de Dios, no con tu dimensión. Dios desde el universo. Tu problema no es nada para Él. Y cuando tú te acercas a ese Dios sin necesidad de imágenes, sino directamente a su trono, entonces tienes acceso a todo el poder, a toda la gloria de ese maravilloso Dios. Por eso es importante recordar este mandamiento, obedecerlo. No necesitas de un séquito de imágenes para ir a Dios. No necesitas prender una velita a cierta imagen o a cierta representación de Dios, porque tienes acceso directo al trono de Dios. ¡Qué maravilloso! Esa es. Entonces, lo único que nos queda es en adoración e ir a ese Dios maravilloso y decirle: aquí estoy. Quiero mirarte con la dimensión correcta y quiero que me ayudes a no tener otros dioses, a adorar al único Dios y a no necesitar imágenes de ese Dios, porque mi relación es directa contigo. Mañana vamos a hablar un poquito más de lo que significa la relación con Dios. Él quiere que vayamos en acceso directo a Dios. No lo olvides. Él quiere lo mejor para ti, lo maravilloso para ti. Porque es un Dios de amor. Porque es un Dios que tiene todo, todo para ti. No lo olvides. Dios desea lo mejor para ti. Muy bien, vamos a cantar, y mientras cantamos quiero pedirles que puedan escribir aquí en el chat o en el Facebook sus pedidos, si hay algún pedido de oración. Así que les voy a pedir que escriban los saludos, ¿no es cierto?, mientras cantamos, para así antes de orar podemos conversar un poquito, orar a Dios y expresar nuestros pedidos, nuestros saludos. Y vamos a cantar un himno que nos habla justamente del amor de Dios, ese amor maravilloso de Dios, oh amor de Dios, himno 53. Así que les invito a que podamos cantar el amor maravilloso de Dios. ¡53! El hombre no podrá contar ni comprender.
estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable, raudal. Yo sé que el mundo pasará con cada trama y plan carnal, y todo reino caerá con cada trono mundanal. Pero el amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo entonará. Oh amor de Dios, brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable, raudal. Muy bien. Muy bien, tenemos aquí algunos pedidos. Voy a leer. Bueno, Elsie nos pide orar por su hermano Johnny y su cuñada que nos están viendo. Un feliz aniversario, cumplen 25 años de matrimonio, así que un abrazo desde Punta Arenas para ustedes, que lo pasen muy lindo a pesar de las circunstancias, pero sigan prodigándose ese amor que es tan lindo en la pareja. También orar por el grupo pequeño de Elsie, por Adriana, Agustín, Valeria, Robinson, Emily, Paulo. El Señor les acompañe, les bendiga. Hugo nos pide orar por su familia, ¿no es cierto?, que les cuide, les protege. Patricia nos pide orar, ¿no es cierto?, por María Angélica, ya estamos orando, por Juanito Polak, por Rosana de Arica también, que el Señor le pueda acompañar. Tengo aquí también, bueno, Raquel agradece al Señor porque le ha iluminado en la vida y desea ella que seguir lo que el Señor le enseña junto a su familia, a sus descendientes. Nadia nos pide orar por José Chihuay, que tuvo un accidente y estamos orando por él, sigamos orando. Natalie nos pide, mi hija desea pedir por los enfermos. Hija Natalie, sí, vamos a orar por los enfermos, no olvidemos orar por Patricia, de nuestra iglesia, que ha estado con coronavirus, también por Silvia, nuestra hermana Silvia, está un poquito mejor. Hoy día conversaba con su hijo, la recuperación es muy lenta, pero gracias a Dios no se ha complicado y va a salir de esta, le dicen, así que oremos también por Ruth, que estaba con coronavirus en Santiago, ella es de Punta Arenas y fue trasladada para allá, y también se está un poquito recuperando. Mónica nos pide orar por Braulio, quien está con coronavirus también, así que vamos a estar orando por él también. Agradecer también por Marcelo, nos contaban hoy día que él estuvo, ya comió hoy día, así que damos gracias, ¿no es cierto?, a Dios por ello. Vamos a orar también por Adonis, que está de cumpleaños, lo saludamos al principio, así que vamos a orar por él también. No sé si tenemos aquí también algún otro pedido, así que vamos a orar, agradecerle al Señor por este momento. No olvidemos mañana reunirnos a las 20 horas de Magallanes y 19 horas de Santiago. Bueno, mi esposa Sarela le manda saludos a Tomás Orellana, que trabaja en el SAMU, en Temuco. Así que también saludo allí al hijo del pastor Larrondo, creo que Patricio, no me equivoco, también trabaja en el SAMU de Temuco, así que
Es un lugar muy difícil. Me contaban el día que ellos están con turnos 24 horas, libre 24 y 24 trabajo, así que muy pesado está haciendo. Y por todos los miembros del personal de salud que están entregados 100% a cuidarnos. Así que oremos por ellos. Nosotros tenemos 2 hijos ahí en el área de salud, así que les pido la oración por ellos también. Vamos a orar, hermano. Les invito a que oremos a nuestro Dios en esta hora. Amado Dios, gracias por tu amor y bendiciones. Gracias porque nos permites poder conocer más de tu palabra. Conocer tus mandamientos maravillosos dados por tu amor hacia nosotros. No para obligarnos, no para coercionarnos, sino para disfrutar la vida que deseas que tus hijos tengan, que es una vida de adoración a ti, de cuidado por ti, Señor, hacia nosotros. Te pedimos que nos ayude, nos bendiga, que se haga tu voluntad en nuestras vidas y sintamos tu presencia y tu cuidado por sobre todas las cosas. Gracias porque eres nuestro Dios. Úngenos con tu espíritu y síguenos bendiciendo y acompañando. Gracias porque tú siempre estás con nosotros. Lo pedimos por Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, antes de despedirnos, también aquí Inés nos pide la oración por sus hijos e hijas, que ellos lleguen a los pies del Señor, ¿no es cierto? Y desea que ellos algún día lleguen a entregarse completamente a Él. Inés, vamos a estar orando por tus hijos también. Muy bien, que el Señor les bendiga, les acompañe y tendremos pendientes estas oraciones, nosotros las anotamos, estamos permanentemente orando y no olvidemos de orar los unos por los otros. Que el Señor les bendiga, les acompañe, aunque hoy día vemos un poquito menos aquí en el Zoom, en Facebook había una buena cantidad, pero igual nos aprovechamos de saludar, que el Señor les bendiga, les acompañe y nos vemos entonces mañana, no olviden a las 20 horas, hora de Magallanes, y a las 19 horas del resto del país. Así que el Señor les bendiga. Juan e Ir, que el Señor les acompañe. Muy bien. Adonis, el Señor les bendiga. Nancy, el Señor te bendiga. Cuida a tu hermana, tu prima. Juan, el Señor te bendiga. Y a cada uno de ustedes que el Señor les pueda acompañar y guiar en todo. Nos